has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica y divertida. Diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Muy buenos días, queridos amigos de CTV, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio, una nueva emisión de su programa matinal Noticias CTV y mucho más. Agradecidos con Dios que nos ha permitido el favor de un día más y qué bueno que volvemos a reencontrarnos en una nueva mañana donde tenemos hoy un invitado especial que distingue Noticias CTV y mucho más para hablar de temas importantes, temas súper fascinantes y que llaman la atención de todos los ciudadanos del país y del mundo entero. Hoy conversamos con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de lo que es Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, y un hombre que es siempre referente en los temas de salud y más en aquellos temas que tienen que ver con el COVID-19, que en su momento él fue quien estuvo al frente del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días y bienvenidos a Noticias CTV y mucho más. Muy buenos días, Jairo. Para mí es un gran placer acompañarte en esta emisión de tu programa y espero poder satisfacer las inquietudes que tiene y de la audiencia que sigue este programa. El placer es nuestro, en verdad. El doctor muy amable aceptó nuestra invitación y en verdad vamos a hablar de temas muy importantes hoy aquí en Noticias CTV y mucho más. Es imposible, doctor, no preguntarle acerca de la situación actual que tenemos y me gustaría que comencemos por ahí con el tema de lo que es el COVID-19 y este repunte que han tenido los casos, que en el pasado fin de semana cerca de 4,000 casos estuvo registrando. Bueno, yo había dicho hace un tiempo, más de 2 meses, hablando acerca de la necesidad, desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, que tenemos de que no se incentive la baja de la guardia por parte de la población en la respuesta al virus, porque sigue existiendo, nunca ha desaparecido la circulación comunitaria del virus. Y por tanto, con esa distribución comunitaria, lo lógico era, como ha pasado en todo el mundo, y ya estamos precisamente en muchos países, en un incremento progresivo del número de casos y la positividad. Nosotros no somos la excepción. Hace 2 meses y tanto estábamos por debajo de 1%. Y ahora, en este momento, en el boletín del día 5, estamos en un poco más de 13.6% la positividad de las últimas 4 semanas y un 22-23% la positividad diaria. 23% por ahí, 25% cuando yo estaba en el ministerio era por donde estaba rondando. O sea, veníamos de la fase de impacto que llegamos a estar en 35%, luego bajó y cuando salimos estaba rondando un 28%. Y pocos días después, o sea, estaba rondando ahí los 25 exactamente, de manera que si estamos teniendo positividades diarias de 22-23%, nos estamos acercando a aquel periodo de alta incidencia, con la diferencia de que mientras en aquel momento teníamos unas variantes muy agresivas, con gran letalidad, Omicron y sus variantes son más no tan letales, pero con una alta contagiosidad. Por tanto, tenemos muchos casos, pero no son tan letales.
Entonces, doctor, la poca letalidad de Omicron y las otras variantes que se han venido dando a conocer en los últimos meses, ¿su debilidad es lo que ha hecho la baja en las muertes o realmente el proceso de vacunación no ha ayudado a la baja mortalidad que se ha experimentado en los últimos meses? Sí. La vacunación es el instrumento fundamental de prevención artificial. Hay una inmunidad artificial que provee la vacuna y la otra que es la inmunidad natural, que es el padecer la enfermedad. Entonces, el proceso de vacunación ayudó bastante a reducir la incidencia del virus y a controlar la expansión que llevaba. Pero eso no significa, y está ya más que demostrado, o sea, que aún con 2 dosis, 3 dosis, 4, 5, 6 dosis, repite. Entonces, se va poco a poco convirtiendo en una afección respiratoria endémica, cada vez más débil, siempre y cuando haya vacunación. Aquellos pacientes que no se han vacunado son los que sufren los efectos peores. Aún así, Omicron es una variante no tan agresiva como lo era Delta o lo era la variante de Wuhan con la que se inició este proceso. Sí, que esa era la más agresiva de todo eso. Sí, es que no había una inmunidad en el ser humano, por eso la expansión que se ha producido. Estamos hablando de una cantidad de muertos increíble. Doctor, ¿usted considera que el gobierno ha manejado de manera adecuada toda esta situación y que pese a este realce que ha existido de los casos, de hecho el presidente Abinader dijo que o pidió a la población continuar completando el ciclo de vacunación, pero no hubo una relajación por parte de las autoridades con esto del tema del COVID-19, que por esta razón es que hoy hay tantos casos? Bueno, el proceso hay que verlo. Yo creo que República Dominicana relativamente ha sido exitosa en el manejo de la pandemia, desde el inicio hasta ahora, que debemos distinguir dos periodos. El primero, prevacuna, y luego el postvacuna, que son dos procesos totalmente diferentes, porque el impacto en la epidemia de la vacuna a nivel global ha sido verdaderamente alentador. Por tanto, como todos los procesos de vacunación, cuando vacunamos contra polio o contra otra enfermedad, ¿qué es lo que estamos esperando? El control de la enfermedad. En esto no ha sido la excepción. Y por tanto hemos llegado a ese punto de control o de atenuación de los efectos letales que tenían las primeras variantes. Fíjese usted que es una combinación, una variante menos letal, aunque más contagiosa, que produce muchos casos, pero al tener menos letalidad baja. Al estar vacunando, los efectos mórbidos de la enfermedad son menores. Por eso usted ve de gente que le da y parece un proceso gripal. Proceso gripal. Muy leve. Aquellas personas que tienen procesos crónicos son las más afectadas en esos casos. Es decir, diabéticos, hipertensos, incluso en términos de los muertos que hemos tenido, los más de 4.500 muertos que hemos tenido, son esencialmente en dos enfermedades: los procesos de hipertensión, los procesos de diabético. Entonces, esos dos son más del 40% de la población que ha fallecido. De modo pues que si le sumamos los cánceres, le sumamos los pacientes crónicos renales, es decir, son la gente, o la obesidad mórbida, que son otros pacientes también que gravemente afectados. Ahí es que está el tema principal. Entonces, el efecto principal, aquí nosotros fuimos los que hicimos toda la preparación de la planificación de la contención y control de riesgos. Con ayuda de OPS y OMS. En coordinación con OMS, OPS. Se hizo el plan que incluía incluso un elemento que siempre he pensado que es clave en la respuesta, que es la comunicación estratégica. Eso nos llevó a aquellas ruedas de prensa que ustedes vieron, sí, con fines de que la población que por las medidas sanitarias que se tomaron estaba confinada, pues tuviera
debido a la ansiedad y el detenimiento de la vida social y económica que estaba padeciendo no solamente este país, fueron medidas universales que todos los países tomaron y siguen tomando. Mantener informada a la población para reducir su ansiedad, pero además para que ella se incorporara voluntariamente a las medidas de contención era fundamental. Y eso se hacía mediante comunicación sanitaria. Eso hicimos y yo creo que eso jugó un papel importante en términos de la orientación de la población. Fíjese que nosotros cuando impusimos el uso de la mascarilla, al poco tiempo, prácticamente por todos lados que usted se desplazaba, veía a la gente con sus mascarillas. Entonces son factores claves que incidieron en esa contención de la enfermedad que tuvimos, hasta que posteriormente, ya en febrero del 2021, se empieza el proceso de vacunación. En esos intermedios, quizás lo único que puedo señalar es que entre nuestra salida del ministerio hasta la llegada de la vacuna y aún posteriormente, un debilitamiento de la estructura epidemiológica y de controles que se tenían, en vista de que se produjo una sustitución de demasiados técnicos ya entrenados. En un momento difícil, todavía en plena pandemia. Exactamente. Entonces, lo único yo pienso que nos salvó fue la llegada de las vacunas, que en mi gestión no había vacuna. No. Todas estaban en una fase de investigación 2 a 3 y posteriormente es cuando empieza ya ese proceso, que fue favorecido por el hecho de la apertura de la República Popular China en proveer las vacunas Sinovac, que es la que hemos usado en el país y que ha permitido posteriormente a que se dé el amplio margen de apertura que hoy estamos disfrutando en base a esa vacunación. De modo pues que el proceso de vacunación ha sido muy positivo y todas las medidas en general, yo creo que el país en ese sentido se ha manejado bien. Con esos elementos que se pueden señalar, pero que la vacunación en sí ha ayudado bastante. Del plan de vacunación ya vemos que está frisado. Sí, creo que hay hubo muchos centros incluso que han sido, han desaparecido. Así es. Yo pienso que el programa empezó bastante bien. Yo recuerdo esas grandes filas para gente para vacunarse, que en un momento, cuando se anuncia la tercera dosis, la gente dijo, pero entonces, si me habían dicho que eran 2 dosis, ¿por qué ahora una tercera? Es que no sirven las anteriores. Sí. Y se creó esa desconfianza, en la población, esa duda de las cosas, y se fue generando ese proceso que yo creo que impactó negativamente el proceso de vacunación. La estrategia de 2 dosis era fundamental y no era necesario en ese momento estar hablando de tercera dosis, sino que la población siguiera entusiasta vacunándose y alcanzar las 2 dosis. Que de hecho, producto de esa misma situación, ese mismo pensamiento que surgió en la población, fue que llevó a que se vencieran muchísimas vacunas, más de las que se tenían pronosticadas que se vencieran. Una combinación, yo diría. Se compraron 37.2 millones de vacunas, llegaron para el país. Una población de 10.6 millones. Hay evidentemente un exceso en ese sentido. Y el otro es que al afectarse la progresión del proceso de vacunación se van quedando más vacunas. Y eso es lo que estamos mirando. Ahora en julio tengo entendido que hay otro lote que se vence, de manera que el país va a perder unos millones amplios de dólares. En ese tema, y si a eso se le suma también la falta de cumplimiento por parte de esas farmacéuticas internacionales. Así es. Que no contribuyó para nada con el tema de todo eso. Hablando en ese mismo sentido, doctor, ahora mismo hay otra amenaza que se ha querido, o no sé cómo usted quiere definirla, pero sí esto se ha querido categorizar más allá de lo que es, y hablamos de la viruela del simio, la viruela del mono, que recientemente las autoridades confirmaban de sospechas de un posible primer caso en nuestro país. Bueno, la viruela no es tan letal como se piensa. Se reportan unos 5.000 casos a nivel mundial.
y es producida por un virus, el clado de África Occidental, de donde viene y donde hay costumbre de comer monos. Eso hizo el proceso de zoonosis, es una zoonosis, es decir, una enfermedad proveniente de animales que se da en esas comunidades consumidoras de los monos y que trajo esta variante de la viruela, que no es la viruela que fue eliminada humana, sino esta variante se llama así, de esa manera. Es una enfermedad caracterizada por unas máculas, pápulas en la piel, fiebre, dolores musculares, etcétera, que habitualmente responde y se sobrepasan los pacientes, que se ha ido expandiendo y lógicamente hay que tener las medidas sanitarias adecuadas de vigilancia para cuando se detectan los casos, pues inmediatamente empezar a hacer el seguimiento de casos y aislamientos necesarios para evitar la expansión. Lo que se acaba de anunciar no se ha confirmado. Habría que esperar a ver que las autoridades sanitarias pues hagan la confirmación. En América todavía no hay muchos casos y hay que ver. Pero es que en Puerto Rico se anunció el primer caso hace unos días, pero que todavía la cosa sigue normal por allí, que de hecho, y es algo que comentaba recientemente en una de nuestras emisiones, hay como un morbo de querer maximizar el daño y que podría hacer la viruela del mono al mundo. Bueno, a nivel nacional evidentemente que el gobierno está interesado en sustituir temas que están en la palestra pública por fenómenos de esta naturaleza, eso lo hace con frecuencia. Pero tratándose de un tema sanitario, yo creo que aquí se trata de una acción sanitaria, de salud, que no debe ser contaminada con temas políticos. Simplemente lo que hay que hacer es certero y hacer los procedimientos de investigación y seguimiento que están señalados en los manuales internacionales de manejo y las notificaciones que tienen que hacerse. La Dirección General de Epidemiología es el centro de enlace con la OMS y tiene que hacer las notificaciones en este sentido. A la opinión pública debe decirse, identificarse cuál es ese caso, dónde está, cuál es el rastro, las huellas de dónde viene, para que la población esté debidamente informada. Yo creo que esa parte de la información pública en estos casos es muy importante, porque en la respuesta la información le llega al ciudadano y el ciudadano toma motus propio, medidas de prevención que en esos casos son muy, pero muy importantes en el acompañamiento de la respuesta sanitaria. No es que salud pública va a aparecer allí, va como un Robin Hood a resolver todo aquello. Tiene que haber la medida de orientación a la población para que ella tome precauciones y participe en los procesos preventivos. Sin participación comunitaria, la respuesta en epidemias es muy difícil. Muy difícil. Doctor, ¿se encuentra el sistema de salud dominicano actualmente en condiciones para hacerle frente a este realce del COVID-19 y ante posibles más casos de lo que podría ser la viruela del mono en caso de que se confirme el positivo que actualmente se encuentra bajo sospechas? Sí, la República Dominicana, fíjate, nunca fue desbordada por el COVID-19. Nosotros hacíamos, cuando subían los casos, expandir las camas y las UCI que teníamos disponibles en una plantilla que ya teníamos bajo control de público-privada, tanto clínicas que estaban con unidades habilitadas para el manejo y la parte pública también, de manera que a mayor cantidad de casos elevábamos la provisión de unidades de atención del COVID-19. Así es que teníamos un balance hasta que definitivamente empezó a bajar. Ya cuando salíamos nosotros veníamos en un descenso del primer pico grande hacia un descenso de los casos, precisamente porque ya había más conocimiento en el tratamiento, más unidades habilitadas y mayor capacidad de respuesta que se fue instalando progresivamente. No había un solo país que estuviera paradójicamente preparado. El caso, por ejemplo, de Italia fue paradigmático. Sí. La cantidad de personas que fallecieron, New York y Estados Unidos,
que ha sido el país más afectado por el COVID-19, y usted dice, ¿cómo es posible que aquí diéramos una respuesta de esta naturaleza y allá tuviéramos tantos casos, tantos muertos, que se guardaba en contenedores? Sí, eso era una noticia que se dio a conocer. Pues sencillamente por esas medidas de contención, que a veces nosotros mismos no somos sinceros en reconocer la labor que hacemos nacionalmente. Pero yo pienso que hay capacidades en el país para dar respuesta a esa situación. Bien, señores, mire, tras la pausa continuaremos conversando con el doctor Sánchez Cárdenas sobre muchos más interesantes temas en esta mañana aquí en Noticias CTV y mucho más. Pausa y en breve volvemos a hablar de política con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Cónchole, ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plan es que tú tienes? Pila de data por pago WIT. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa, más data que en todas mis apps y en todo mi internet. Dame pila de data Win. ¿Y a mí? El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14.000 millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2.000 millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo, porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado, garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica y divertida. Diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree,
que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Llegó la fibra, llegó el Nitronet, el internet de Win que acelera de una vez. Planes de 12, 24 y 36. Siente la libertad de jugar y aprender. Internet que rinde para la familia entera. Solicita los prepagos, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Cosa todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibre en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. Llegó la fibra, llegó el Nitronet, el internet de Win que acelera de una vez. 809-203-1000. Solicita Nitronet, la fibra de Win. Win, conecta tu vida. Señores, y continuamos con más de Noticias CTV y mucho más. Continuamos aquí con la presencia del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, y que en la mañana de hoy nos acompaña en Noticias CTV y mucho más, hablando de temas muy importantes. En la primera parte conversamos acerca del tema de salud, COVID-19, la viruela del simio, pero ahora vamos a conversar de temas políticos, porque el doctor también es un político, y vamos a hablar, doctor, de cómo anda actualmente el Partido de la Liberación Dominicana, organización a la que usted pertenece, y cómo están los procesos que se han venido desarrollando usted como parte de lo que es la organización o la Secretaría de la Salud del Partido Morado. Bueno, el PLD va en un proceso ascendente de movilización y de organización a partir de su congreso José Joaquín Vidó Medina. No solamente realizamos el congreso, sino que ya estamos prácticamente bastante avanzados en la reconfiguración orgánica y aplicación de las resoluciones emanadas del congreso. Dentro de ella está la conformación de las secretarías y organismos técnicos, de la que yo presido, la Secretaría de Salud del partido. Estamos en un trabajo a nivel de todas las provincias en ese sentido, y por otro lado trabajando la parte política de la candidatura presidencial que ya se ha estado movilizando en todo el país, en todos los compañeros, todos los organismos, y informando a la población de ese proceso interno que se va dando, a la vez de que llevamos a cabo los procesos de oposición política a que manda la vida democrática de cualquier nación civilizada. De modo pues que el PLD está ahora en un gran momento de movilización, de organización y de proyección hacia el futuro de su activismo político, en interés de ayudar al pueblo dominicano a continuar y preservar las conquistas que ya se habían adquirido durante los gobiernos del PLD. Unos gobiernos que, si se quita toda la politiquería, sino que nos vamos a los datos duros, el PLD transformó este país en sus 20 años de gobierno. Eso es innegable. Desde el año 96 que se llegó al poder hasta el año 2020, este es otro país a partir de la llegada y los gobiernos del PLD, a tal punto que en el año 96 la pobreza nacional era alrededor de un 56%. Y en el año 2020, cuando el presidente Medina sale, estaba en 21%. En el año 2012 estaba en 43%, de manera que en esos 8 años del presidente Medina, con toda la eficiencia de esa gestión económica que se dio en el país, de crecimiento extraordinario, de aumento. Yo recuerdo cuando el presidente Medina planteó la meta de las 10 millones de turistas para el país, que decían, estábamos en 4.5 millones. Y decían, pero ¿cómo va a ser? Eso es como una locura. Bueno, al salir estábamos en 7 millones. Y todavía estamos, de manera que fíjate el avance que se ha dado en la definición de esos propósitos
del motor de la economía dominicana. El crecimiento empresarial aquí, la infraestructura nacional cambió, la ciudad que usted ve hoy no es la del 96. No, para nada. En todos los campos, incluso en materia de formación de recursos humanos, educación, salud, este es otro país. Las carreteras que comunican este país han llegado a un nivel tal que usted se desplaza por todo el país con carreteras asfaltadas de buen nivel, de las mejores de la América Latina. De modo pues que hay que ver ese fenómeno que habitualmente se trata de manchar y desconocer con consignas como la que lanzó el presidente de la República, no mire para atrás. Lógicamente, políticamente, al presidente reeleccionista le conviene que la gente no mire para atrás, cosa imposible, porque la gente mira a donde estaba su bienestar y empieza a hacer comparaciones, como es lógico en todo ser humano que lo haga. Mirar para atrás, contrario a lo que él dijo de que mirar atrás era pobreza y desempleo, nunca en la historia nacional se redujo tanto la pobreza, ni se generaron tantos empleos, ni una dinámica económica tan extraordinaria como el que aquí se produjo. Una modificación tal que redujo pobreza, pero aumentó la clase media. Y eso lo vemos, para tener una idea, Jairo, mira, usted sale a la calle y usted ve las calles atestadas por todos lados. Para llegar a este canal, es un tapón por todos lados. No, dice. Pero ya no son las voladoras las que hacen los tapones. No son los carritos de concho. Es la gente que tiene su carro privado que tiene atestadas las calles de este país, donde quiera que usted se mueve. Sí. ¿Qué significa eso? Que el poder adquisitivo de este país se modificó de tal manera, el empleo, que la clase media pasó de un 22% a 32, 33%. Y una clase media es una clase demandante, consumidora. Sí, que es la que sostiene en gran parte la economía. Exacto. Del país. Y es el gran estabilizador político y social de cualquier sociedad donde ésta se expanda. El secreto que se ve en Estados Unidos es precisamente, y en Europa, el crecimiento de clase media. Esos son los signos de estabilidad, porque al salir de la pobreza y la gente tener cubiertas sus necesidades básicas y empezar a consumir neveras, televisores, internet, teléfonos, vehículos, consumo en supermercados, bares, cines, restaurantes, eso está dando una calidad de vida totalmente superior y creando una demanda superior en la sociedad que empieza a movilizar la vida de suplir, la manera de suplir bienes y servicios. Y eso es vida empresarial. Sí, el consumo de bienes y servicios, la demanda de bienes y servicios aumenta. Motoriza inmediatamente la economía. Doctor, ¿usted cree que la apuesta ante las cámaras, ante el público del presidente Danilo Medina, que en este último mes, del pasado mes hacia acá, ha venido realizando numerosas juramentaciones en distintos puntos del país, ha ayudado, ha revolucionado a que esa gran cantidad de quizás de PLDistas que se encontraban un poco dormidos puedan ver, al ver al presidente del partido salir y participar de todas estas actividades, lo haya despertado y motivado a trabajar por la posible vuelta del PLD al poder? Mire, el presidente Medina, desde que salimos del gobierno, ha estado trabajando. Él nunca ha descansado. Además, el presidente Medina es un hombre de trabajo permanente, un obrero, un carpintero de la política, un estratega de la política. Y lo que vimos es que desde la salida del gobierno estaba en la oficina presidencial trabajando y siguió trabajando a pesar de toda esa guerra de descrédito que se quiso y se ha querido montar contra él y la persecución. Siguió trabajando. Y ahora estamos viendo los frutos precisamente de la dirección política que él encabeza, la organización del Congreso, como le decía, el activismo que poco a poco se fue el partido ya reacomodando, que en esos 20 años del poder, pues la maquinaria política solamente aparecía en los procesos electorales. Desde la oposición lo que estamos viviendo es un proceso inverso, es la movilización social, la movilización política y organizativa de todos los compañeros, de todos los organismos dirigidos a la recomposición partidaria y de nuevo entrar al ruedo de la lucha por el poder.
Y ese proceso se ha estado llevando efectivamente con la participación. En esta fase ya, el presidente ya está en las calles y va a seguir en las calles apoyando y llevando a cabo estos procesos de reorganización. Lo que está pasando es que la sociedad se ha dado cuenta de lo que perdió y empieza a ver, comparando, mirando atrás, toda la riqueza que teníamos, todo el bienestar que teníamos, toda la protección que teníamos, que no decimos que era que no había cosas que corregir, porque no hay un solo gobierno, ni aquí ni en Estados Unidos, que no tenga cosas que arreglar para satisfacer cada vez más el interés social y público. Claro que sí que lo había, incluso con errores que siempre lo hemos reconocido, y aquellos que se den, como son los procesos legales, tienen que seguir el debido proceso. Y que habitualmente se tratan de manera política atacando la razón social del partido, cuando en realidad se trata de individuos que cometen fallos en la administración pública y que desde el punto de vista político se trata de trasladar al partido con una responsabilidad. El PLD es una estructura, una razón social. Quien comete el delito, según el entramado jurídico de todas las naciones, es individual. Claro, claro. Y cada quien responde. Entonces, quien es eso que estamos mirando es esa movilización extraordinaria y la reencuentro con la población que se está produciendo, acicateado por el hecho de la incapacidad de la gestión actual que estamos mirando, el retroceso de conquistas sociales, de empleo, de ingresos que está teniendo la población dominicana, que en este momento está recibiendo una verdadera pela con el aumento de los precios y la inflación que está sufriendo el país. Esto es verdaderamente desesperante. Que se lo siguen achacando a los temas de la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, es de todo. Pero ellos celebraban que habían tenido éxito con la pandemia. Y ciertamente, o sea, como explicábamos, se ha abierto la economía, todo va caminando bien, estamos creciendo. Y ya no hay nada cerrado, doctor. ¿Entiende? Entonces, este discurso contradictorio, el tema es que en 2 años, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que pueden mostrar? Ese es el tema que está por eso no quieren que la gente mire para atrás, porque si la gente mira para atrás, lo que se va a encontrar es que estaba mejor antes que ahora. Y eso, lógicamente, lo que va a implicar es un castigo al actual gobierno por esa situación de padecimiento que tiene la población. Esa es la cosa, de eso es que se trata. Entonces el presidente Medina simplemente sigue encabezando al Partido de la Liberación Dominicana en este nuevo reencuentro con la población, ya desde la oposición, y encaminándonos con el proceso de elección del candidato presidenciales hacia la toma del poder nuevamente. Ya veremos más adelante cómo el próximo 16 de octubre vamos a tener el candidato presidencial ya señalado. Ese reencuentro político que ha tenido principalmente el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, más este activismo político, este dinamismo que se ha visto en las últimas semanas, en los últimos meses, es la manera del PLD defenderse de todas esas acusaciones que hace, que les hacen directamente desde el partido oficialista. No, la defensa de los imputados sigue un proceso, un cauce jurídico. No, yo digo la defensa ahora, de como institución en sí, como partido. Lo que estamos mirando es la cristalización de los esfuerzos que empiezan desde la organización del Congreso, la reorganización de los organismos y órganos del partido, y el activismo político que se venía desarrollando desde entonces y que ahora culminan en esos actos de juramentación que hace el presidente. ¿Qué cosa es importante que la población sepa? Es que lo que estamos nosotros ahora mirando es que justamente el reencuentro de la población con esta situación adversa está trayendo un caudal de jóvenes, de mujeres y de gente de la población hacia el Partido de la Liberación Dominicana, porque se han dado cuenta de que la salida del PLD le ha perjudicado, le ha dañado y le ha llenado el país de incertidumbre.
Entonces la gente anda buscando certidumbre, anda buscando en quién confiar para que les retorne aquellas ganancias que ya tenía y que suponían que debían ser continuadas, y no entrar en una suerte de guerra propagandística esencialmente, que busca desacreditar el sistema político, porque esto es como una suerte de carnicería, Jairo, que el partido de gobierno no se da cuenta, porque ha sido su práctica tradicional, de que deteriorar el sistema de partido con esa carnicería propagandística y no centrarse en la aplicación de la ley. Aquella persona que haya cometido un ilícito se somete y se lleva a un tribunal, no se hace un circo. Independientemente y con de ese manera caso particular. Pero tiene que tener nombre y apellido, Claro. y llevar esos procesos debidamente para que los tribunales sean quienes determinen la culpabilidad o no. Pongo un caso. ¿Quién le va a devolver al primer presidente del Partido Revolucionario Moderno, que fue sometido por el caso de Odebrecht y luego descargado por los tribunales? Que no participa, de hecho, de ninguna de las actividades. Exacto. Y no está vinculado en nada. Claro, porque su familia fue agredida, fue afectada por esa manera de proceder. Entonces, aquí incluso en estos procesos hay una cantidad de personas metidas, inocentes, en procesos que luego son descartados, pero ya fueron imputados en una campaña, en un juicio público en los medios. Y expuesto sobre todo a la opinión pública, al descrédito público, porque usted sabe que el simple hecho de que usted sea señalado, de que usted sea mencionado ya inmediatamente en este país, muchos sectores lo creen condenan. que es un culpable. Exacto, lo condenan. Y Exactamente. eso afecta la moral y la dignidad, no solo de la persona, sino también de la familia, en especial los niños. Fíjate que se ven eso tiene afectados. mucho que ver con algo que los PRMistas suelen usar de el cambio de la nueva política. Bueno, uno de los cambios más sustanciales tienen que ver con el vínculo entre la política y ciudadanía. Se puede hacer buena política, una práctica política sana, efectiva, moral, cuando usted mete en un tribunal público, en los medios, sancionando a personas previamente y estar permanentemente en una carrera propagandística de descrédito de personas sin haber pasado ni tener evidencias suficientes para llevar al escarnio público a un ciudadano. Eso no es nueva política, esa es la práctica tradicional. Exacto, es una de práctica descalificar tendencias políticas para fines de favorecer a quien tiene una posición que quiere o lograr el poder o sencillamente posicionarse favorablemente, acabando con el otro. Yo creo que esa carnicería, esa politiquería es un gran daño. ¿Se para podría el país. denominar como persecución política? En muchos casos es evidente que tiene rasgos de persecución política, pero yo me apego a lo siguiente: donde haya una infracción, el Ministerio Público y las autoridades del país simplemente tienen que instrumentar expedientes basados en evidencias y someter a los tribunales esos casos y seguir el debido proceso de respeto de los derechos del imputado. Porque si eso no se da, entonces el debido proceso, ¿qué garantía, de qué justicia podemos hablar? Exacto, es así. Doctor, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ahora mismo hay un total de 6 precandidatos que buscan la nominación presidencial por el partido, entre ellos Karen Ricardo, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez, Margarita Cedeño. ¿Hay una unidad? ¿Están esos candidatos de acuerdo a recibir los resultados que se puedan obtener después de un proceso que se estará realizando en el próximo mes de octubre? ¿Cuál es el candidato más sólido y a cuál realmente apuesta el PLD? El PLD apuesta por los candidatos que están terciando en el proceso interno. Los compañeros se van alineando con uno u otro candidato y lógicamente aquí se está dando una auténtica fiesta democrática. Esos candidatos firmaron un compromiso ante el partido, ante su dirección y ante la sociedad
de respetar los resultados en un ambiente democrático como el que se está dando. De manera que el PLD lleva a cabo una contienda de hermandad para que la mayoría se exprese y elija el que debe representarnos en la presidencia. ¿Y cuál es el suyo, doctor? Yo he optado porque, por no alinearme con ninguno de los candidatos, prestar la atención técnica que necesite cualquiera de los candidatos y que me requiera en materia como secretario de salud, y que aquellos compañeros que trabajan conmigo, que se quieran alinear con uno, están en la plena libertad de hacerlo. Tenemos un proyecto que queremos más adelante pues anunciar, pero en este momento pues no tenemos un candidato, sino el candidato que elija la mayoría, ese será nuestro candidato y el que vamos a apoyar decididamente. Creo que tenemos una gran posibilidad, tenemos buenos candidatos, de manera que el país puede estar seguro de que con la conducción del Partido de la Liberación Dominicana vamos a retornar al crecimiento y a la mejora que veníamos teniendo en los gobiernos PLDistas. Hay unos datos de una encuesta que salió la semana pasada que realizó una institución privada, ¿no?, que daban un porcentaje muy cerca entre los candidatos Margarita Cedeño y Abel Martínez, de solo un punto porcentual es lo que se lleva de diferencia. ¿Serían estos los dos candidatos más pujantes y los posibles dos que podrían estar haciendo una posible combinación, presidente-vicepresidenta o presidenta-vicepresidente en el futuro? Bueno, yo no me involucro en el tema de las encuestas. Tú sabes que es un poco engorroso. Yo prefiero motivar a los compañeros candidatos a que continúen con las actividades proselitistas, que motiven a toda la sociedad y a los compañeros del partido a que este proceso es el proceso de retorno del Partido de la Liberación Dominicana al poder. Es el proceso de reorientar y de acompañar a la población en la resistencia a estas dificultades que está pasando, y además es el proceso de garantía de esperanza de que las cosas con el Partido de la Liberación Dominicana van a ser mejores en el futuro. De manera que el que gane, cualquiera sea la encuesta que se realice, para nosotros será el candidato nuestro y será el candidato del pueblo dominicano. De eso no tengo la menor duda. Y estamos en un proceso en el cual el deterioro del gobierno y de la imagen por las incapacidades evidentes de gestión que tiene, están a la luz del día. Doctor, agradecemos que haya estado con nosotros aquí, de verdad, del corazón le agradecemos que nos haya acompañado hoy aquí y que nos haya brindado su apoyo en Noticias CTV y mucho más, y una entrevista bastante interesante y muy buena, doctor. Bueno, muchas gracias, Jairo, siempre a tus órdenes. Cuando necesiten, pues aquí estoy siempre a las órdenes. Gracias. Señores, hemos conversado en la mañana de hoy con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, un hombre bastante importante en materia de la salud. Y ya ustedes escucharon ahí, todavía no está decidido con qué precandidato irse, pero sí continúa trabajando arduamente para que el Partido de la Liberación Dominicana pueda volver al poder en el torneo electoral que se realizará en el año 2024. Pausa y en breve volvemos con más de Noticias CTV y mucho más. Llegó la fibra. Llegó el Nitronet, el internet de Win que acelera de una vez. Planes de 12, 24 y 36. Siente la libertad de jugar y
servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao, siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Seguimos adelante, porque la mejor manera de protegernos es el diagnóstico seguro. Con nuestras pruebas rápidas, antígenos y PCR, el Hospital Metropolitano de Santiago está a la vanguardia con la mejor tecnología de detección. En esta nueva realidad, en el HOMS agilizamos la entrega de resultados para que nuestra sociedad no se detenga. Nuestro equipo profesional trabaja de manera integral y eficiente hoy que necesitamos comprobar nuestro estado de salud de manera constante. Recuerda que estamos a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao. Para más información, síguenos en las redes sociales como Hospital HOMS o solicita tus pruebas al 809-258-8053. HOMS, Hospital Seguro para todos. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste... Cónchole, ahora solo me queda chatía. Pila de data prepago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa, más data que en todas mis apps y en todo mi internet. Dame pila de data Win. ¿Y a mí? ¿Y a mí? Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Señores, ya en la parte final de Noticias CTV y mucho más por hoy, agradecido de que hayan estado con nosotros e invitarles a que continúen disfrutando de la programación de CTV y a que nos volvamos a reencontrar mañana a las 7 de la mañana por aquí.